amado me habló y me dijo: amada, ven conmigo, tu invierno ya pasó, ya cesó la lluvia y se ha ido, ya no es tiempo de llorar, ya la tierra se cubrió de flores, ya se escucha la canción y es la voz del Santo Espíritu de Dios. Y hoy la novia dice: amado, ven, ya la vid dio fragancia. Y hoy la novia dice: amado, ven, la primavera dio su olor. Y hoy la novia dice: amado, ven, y ya la vid dio fragancia. En nuestra tierra se oye el canto de la tórtola. Tiene un grito de alegría. Gloria al Rey. Es tiempo de la canción, es tiempo de la canción. En nuestra tierra se oye el canto de la tórtola. Es tiempo de la canción, es tiempo de la canción. En nuestra tierra se oye el canto de la tórtola. Si usted está esperando al Señor, levante un grito de júbilo, porque el Rey pronto viene. Gloria al Rey. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tome su asiento, por favor. Gracias, hermanos de alabanza. Pueden descender sin botar los instrumentos. Esa es nuestra versión, ¿verdad, hermanos? Del canto de la tórtola. Usted sabe que hay varias versiones, porque esa es una palabra que está escrita en el Cantar de los Cantares, capítulo 2. Y el canto de la tórtola es un cántico profético en el que se anuncia, bueno, el canto de la tórtola, como es un ave migratoria, ¿verdad? Lo que anuncia es un cambio de tiempo, un cambio de tiempo, un cambio de estación. Y el Señor en esa palabra del capítulo 2 de Cantares le está anunciando a su novia el tiempo para que ella pueda discernir el tiempo o la temporada espiritual, la estación espiritual en la que Él va a venir por ella, que sabemos bien que es un tiempo de primavera. Amén. Bueno, sea muy bienvenido a la casa de Dios. Y queremos darle la bienvenida de una manera muy especial a hermana Merari Mundo. ¿Dónde está la hermana Merari? Démosle un aplauso de bienvenida a Merari. Bienvenida a Merari. Karen García, ¿dónde está Karen? Karen, bienvenida. Y también démosle un aplauso de bienvenida a Karen. Hermana Elsa Figueroa. Démosle un aplauso a la hermana Elsita. Y Carlos Amaya. ¿Dónde está Carlos Amaya? ¿Se nos fue? Allá está Carlos. Bienvenido, Carlos. Bienvenidos, nos alegra mucho tenerles con nosotros y ya saben que esta es su casa, porque esta es la casa de Dios. Entonces es la casa de todos. Gloria a Dios. Sea muy bienvenido y bueno, Karen, aquí esperamos verte todos estos días, ¿oíste? Usted sabe que con Karen también somos familia. Con hermana Ida es por parte de mi papá, somos familiares. Y por ende, pues, bueno, las hipotas me dicen tío, ¿va? A saber si somos tío, si soy tío, primo, o tío abuelo, tal vez, ¿va? A saber, pero de que somos familia, somos familia. Amén. Gracias a Dios tengo el privilegio esta mañana, hermano, de compartirles la palabra del Señor. Y así de que vamos a orar y vamos a pedirle a nuestro Dios que nos
que nos bendiga con su preciosa palabra. Padre bueno, venimos a tu presencia, Señor amado, agradeciendo todas tus bondades, agradeciendo tus misericordias que han sido para con todos nosotros nuevas esta mañana. Gracias, Señor, porque podemos hoy estar delante de ti en esta reunión, en esta episinagoge, donde te ofrendamos, Señor, alabanza, adoración, a través de cánticos, a través de danza, de gritos de alegría. Te ofrecemos, Señor, culto, presentándote esta fiesta con todo nuestro corazón, pero también venimos, Señor amado, para suplicarte que seas propicio para nosotros esta mañana y que nos hables, que envíes tu palabra, que abras tu boca, oh Dios, sobre tu pueblo, pues tu palabra dice que si Dios habla, ¿quién no hablará? Si Dios profetiza, ¿quién no profetizará? Por lo tanto, necesitamos, oh Dios, que sea tu Santo Espíritu quien nos hable, a través de un espíritu de gracia, un espíritu de sabiduría, un espíritu de revelación, un espíritu de inteligencia, un espíritu de conocimiento, un espíritu de consejo, un espíritu de temor de Dios. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, Padre bueno. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Antes de predicar, le ruego sus oraciones, que estamos en un proyecto siempre de grabación, como le comentaba la otra vez. No es un proyecto de júbilo como esta canción que acabamos de cantar, que el Señor me la dio hace como unos 10 años, sino que es de adoración. Pero está muy, muy lindo, está quedando muy bonito. Entonces le ruego sus oraciones para que eso sea de bendición. Amén. Yo quisiera, hermano, platicarle esta mañana acerca de este tema. Yo le he puesto a esta parte del estudio avanzando hacia la madurez. Pero la semana pasada, si usted se acuerda, estuvimos platicando de la madurez. Ese era el tema, la madurez obviamente espiritual. Y estuvimos conversando, haciéndole como una introducción al tema, porque el tema de la madurez en la palabra de Dios es muy, pero muy amplio, muy amplio, muy amplio. Hablábamos del concepto secular de madurez, que es bastante diferente al concepto de madurez espiritual. Eso lo estuvimos platicando, ¿verdad?, con algunos hermanos que nos daban sus opiniones. Pero bueno, yo le decía que madurez en el griego del Nuevo Testamento se dice teleios, y teleios significa completo, íntegro, perfecto. Entonces en la palabra de Dios, alcanzar madurez es alcanzar perfección, plenitud, pleno desarrollo, pues estar bien desarrollado espiritualmente, que alcancemos el pleno desarrollo. Y para eso pues hay ¿qué le digo? Formas que la palabra de Dios nos ha dejado para poder crecer y desarrollarnos. Usted sabe que, bueno, ¿cuántos han creado hijos o están creando hijos? ¿Verdad que cuando el niño, desde antes de que el niño nazca, desde que usted sabe que ya tiene un regalo ahí en su hogar, en el caso de las hermanas, en su vientre, y en el caso de los hombres, pues los tenemos en los lomos, pero hasta que los ponemos en el vientre, hasta entonces comienza, digamos, la vida de los hijos, de los niños. No es así, y es en los lomos, no es como dice aquel meme en el TikTok, ¿va? No le voy a decir como dice, pero tal vez lo ha visto usted, que le preguntan al niño: ¿y dónde estabas antes de nacer? En la pancita de mi mamá. ¿Y antes de la pancita de mi mamá? No dicen los lomos el niño, ¿va?, sino que dice de otro modo. Pero en la dimensión lomos es donde el ser humano está antes de estar en el vientre de la madre. Pero desde que el bebé está en la pancita de la mamá, que quizás es un huevo todavía, ¿va?, desde ahí comienzan los cuidados. ¿Para qué? Para que el desarrollo de
bebé sea bueno, que no se vaya a atrofiar. Desde ahí hay un control, ¿verdad, hermano? ¿Cómo le llaman a ese control? Prenatal. Prenatal o control materno. Y cuando ya nació, al nomás que nace, ¿qué es lo que hace el médico? Lo limpian, lo revisan. Ajá. Lo mandan a neonatos. Ajá, pero ¿qué más le hacen cuando nomás nace? Lo miden, ahí lo pesan. Si lo primero que dicen, 8 libras pesó, 9 libras pesó, con razón no podías ni caminar, le dicen a la mamá, ¿va? Grandote el niño, midió, ¿como cuántos centímetros miden los niños cuando nacen, ¿no? 50, hasta 50 centímetros. ¿Cómo así? Entre 45 y 50. ¿Quién está embarazada, hermano? La Karen, ¿va? Hermana Karen. ¿Cuántos meses tenés, Karen? 5 meses. Ya pesa, ¿va? Ya pesa. Imagínense, pero cuando llegue a 9 meses va a tener 50 centímetros. O sea que andan bien enrolladitos ahí, ¿va, hermano? Mire, le estoy diciendo eso porque para poder verificar el desarrollo o el avance hacia la madurez, se tienen que estar haciendo chequeos constantes, en lo natural, pues en lo físico. Por eso es que al niño al nomás nacer lo pesan y lo miden. Y después, en lo que le llaman el control ¿de qué? No, después de que nace, del niño sano. El control, así le llaman, del niño sano. Vaya. Ahí cada cierto tiempo, cada mes, no sé cada cuánto, lo tiene que estar llevando. ¿Para qué? Para que lo revisen, para que lo pesen, para que lo midan, a ver si no está más grande de la cuenta, ¿va? O a ver si no está muy pequeño, pues. Me acuerdo que, ¿cuántos se acuerdan de Berenice cuando estaba chiquita? Hoy usted la mira y no cree cómo era, ¿va? Pero me acuerdo que cuando tenía como 5 años, decían los doctores que ya tenía el peso de uno de 9 años. Porque me salió buena para el diente, ¿va? Bueno, todavía. No hice buenos días. Tengo hambre. Así dice, cuando llegaba a la escuela también. Cuando llegaba a la escuela, lo primero que decía al entrar, tengo hambre. Y cuando medio hablaba y yo salía, me decía, ay, me tallé nachos. Y yo regresaba y otra vez, me talliste nachos. Pero le quiero decir eso, pues que yo recuerdo que la pesaron y dijeron que tenía el peso de un niño mucho mayor que ella. Estaba pasada de peso, estaba pasada. Nos estaban como diciendo, miren, mucha comida le están dando a esta niña. Ustedes le están dando la comida que se tenía que comer en 10 años, la están dando en 5. Pero como el Padre Nuestro así dice, hermano, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y una forma de verlo es que el pan de todos los días que usted va a vivir, que se lo den de un solo. Pero mire, pues, el punto es ese, que para poder medir, para poder darnos cuenta que estamos avanzando hacia la madurez, hacia la perfección, el Señor obviamente nos va a medir, porque hay una medida de madurez. La base, como para poder iniciar desde este punto el estudio sobre la madurez, que estamos hablando de avanzar hacia la madurez, la tenemos en Hebreos capítulo 6, verso 1, donde la Biblia de las Américas dice: por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, ¿cómo dice lo que está con amarillito? Avancemos hacia la madurez. Otras Biblias dicen a la perfección. Vamos a la perfección, dice la Reina Valera 60, porque ya le dije que teleios significa madurez y también significa perfección. Y luego dice, nos pone como una medida de los que no han alcanzado madurez.
como una medida de los que no han alcanzado madurez, porque dice, no echando otra vez el fundamento. O sea, si a usted ya le pusieron el fundamento doctrinal, lo que tenemos que hacer ahora es, a partir de ese fundamento, avanzar hacia la madurez. No quedarnos estancados ahí, porque entonces seríamos niños. Acuérdese que la doctrina fundamental, porque aquí dice fundamento, la doctrina fundamental o doctrina básica es la leche espiritual de la que habla la palabra de Dios. Y ese es el alimento básico de los niños, no el de los adultos. Eso lo estuvimos platicando la semana pasada. Entonces dice que avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Esa es una doctrina básica. Y de la fe hacia Dios. La fe en Dios es otra de las doctrinas básicas. O de la doctrina de bautismos. La doctrina de bautismos también es doctrina básica. Y de la imposición de manos, otra doctrina básica. De la resurrección de los muertos, otra doctrina básica. Y del juicio eterno, otra doctrina básica. Y esto haremos si Dios en verdad nos lo permite. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Dejar ya estos fundamentos ahí, porque ya los conocemos y los practicamos, y avanzar hacia la madurez. Amén. Eso es lo que vamos a hacer. Y la semana pasada, cuando leímos estos versículos, estuvimos hablando un poco de estas doctrinas que se mencionan acá y que no muy las recordamos, hermano. ¿Se acuerda? Que estuvimos hablando de la resurrección de los muertos, de la doctrina de la resurrección de los muertos, haciendo un breve resumen. Estuvimos hablando del juicio eterno, haciendo también un breve resumen. Hablando también de la doctrina de bautismos, haciendo un breve resumen, que ya no lo vamos a hacer porque usted ya se acuerda, ¿va? Amén. ¿O no? ¿Tiene todos los bautismos? ¿Cuál fue el primero? El del cura, me va a decir usted, ¿va? Está fregado. Pero ya no vamos a hablar de eso porque ya platicamos. Vamos a avanzar entonces en el estudio. Entonces, si vamos a avanzar hacia la madurez, lo que le quiero preguntar primeramente es, ¿usted quiere avanzar? ¿Usted está avanzando? ¿O se ha quedado estancado? ¿O ha retrocedido? Porque todas esas cosas no pueden pasar. Nosotros tenemos que evaluarnos constantemente porque el Espíritu Santo nos está evaluando. Y hay una iglesia, la primera de las 7 iglesias que se mencionan en Apocalipsis, ¿cómo se llama, hermano? No, la iglesia de Éfeso. ¿Cuál era el problema de la iglesia de Éfeso? Se le menciona un montón de cosas muy lindas a la iglesia de Éfeso. Dice que eran buenos para servir, para trabajar en la obra. Pero le dice el Señor, pero han dejado el primer amor. O sea, habían menguado. Por eso le dice, arrepiéntete y ve de dónde has caído. ¿De dónde has caído? O sea, la iglesia de Éfeso, que es una de las 7 estaturas de la iglesia del final, había menguado. En vez de avanzar, se estancó, y luego que se estancó, bajó, descendió. Y eso, mire hermano, eso le pasa a todo el que se estanca. El que se estanca termina cayendo abajo de donde estaba, y luego más abajo, y luego más abajo hasta tocar fondo. Entonces, la iglesia de Éfeso era una iglesia que había dejado el primer amor. O sea, era una iglesia muy servidora, muy trabajadora, pero sin amor. O sea, se lo voy a traducir de otra manera. Dios le está diciendo, ustedes son buenos para servir, pero tengo contra ustedes que han dejado de amarme. Porque el primer amor, hermano, no es aquel que le enseñó aquel salmista, ¿va? Que le cantaba, mi primer amor, mi primera pena. Solo los de mi generación se acuerdan, ¿va? Los que tienen 25. Sino que cuando miramos nosotros ese versículo de Apocalipsis, donde se le habla a la iglesia de Éfeso y le dice que ha dejado el primer amor, la palabra amor es ágape. Y la palabra primer es protos. El amor protos. Protos, que es un término parecido a protón, que significa primero.
O sea, has dejado el amor primero. Las Biblias traducen el primer amor, pero realmente tendría que decir, has dejado el amor primero. O sea, el amor más importante, porque protón y protos significan en el griego primero en orden, primero en tiempo, primero en lugar, primero en importancia. Y ese amor es el amor a Dios. Amén. O sea, nuestro primer amor tiene que ser el Señor. Algunos lo cambian por su trabajo, otros por el dinero, otros por la empresa, otros por la familia, otros por la mujer, otros por los hijos. Nadie me dijo amén, va. Quizás le estoy dando ahí donde duele, va. En el juanete. Pero así pasa. Al sumo sacerdote Elí, cuando llegó el profeta que le llevó el mensaje de parte de Dios, entre otras cosas, le dijo: has honrado a tus hijos antes que a mí, le dijo el Señor. ¿Por qué? Porque Él es el primero. Él es el primero. Entonces le estoy poniendo el ejemplo a la iglesia de Éfeso, que en vez de avanzar hacia la perfección, hacia la madurez, había menguado. No solo se había estancado, sino que había menguado. Había caído de la posición donde estaba. Entonces nosotros necesitamos, como dice el verso 1, avanzar hacia la madurez, crecer constantemente, dejar la niñez atrás. Entonces, en ese sentido, para evaluarnos, ¿verdad?, cómo vamos hacia la madurez, hay algunos detalles que la Biblia nos muestra acerca de la madurez teleios. Hay algunas cosas que cada uno es un tema, y al quererlo estudiar, pues como se lo estoy dando a manera de serie, quizás lo vamos a ver así panorámicamente o superficialmente, para poder darle cada detalle, aunque se me vuelve un poquito difícil, ¿verdad, hermano? Porque como no estamos aquí deprisa, ¿va? Yo sé que usted tiene hambre y lo voy a despachar por ahí por las 12:30, no se preocupe. Pero cuando le digo que no tenemos prisa, es de que va a haber culto hoy por la tarde, va a haber culto el martes, el jueves, y cualquier día podemos continuar el tema mientras el Señor no viene. Y si usted no se va con el Señor, ahí se lo explicamos en la tribulación. Pues sí, porque ya sabe usted, va, que los ministros, como no somos parte de la novia, ahí vamos a estar acompañándola a los que se queden en la tribulación. Pero el punto, pues, hermanos, es que la Biblia nos deja ver algunas áreas en las que necesitamos mostrar madurez o alcanzar madurez. Y lo primero que le quiero mencionar, lo que le quiero decir, es que hay una medida de madurez que la palabra nos exige. Entonces, en esa medida de madurez aparece acá en Efesios capítulo 4, verso 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios, a un varón teleios. Perfecto, traduce la Reina Valera 60. A un varón teleios, dice en el griego. O sea, a un varón maduro. Y a una varona también madura. No me va a decir la hermana: pero ahí está hablando del varón, no está hablando de la mujer. Pero no del varón sacaron a la mujer, pues. A la hembra, decía que el hermano, ¿eh? Bueno, así dice la Biblia. Entonces, ¿cómo dice? A la medida, y ahí la palabra medida es metrón, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, mire la madurez que nos exige la palabra de Dios. Esta, hermano, definitivamente es la medida que tiene que dar la novia. Esa que las profecías de hoy decían que el Señor está esperando. Esa que el Señor decía en las profecías que viene pronto a traerla. Tiene que dar esa medida. Si usted y yo estamos esperando al Señor, necesitamos dar esta medida. Está tremendo, hermano. O sea, esa es la medida de madurez que necesitamos nosotros. Y se lo pongo en esta otra versión también, mire. Esta versión dice, ese mismo versículo,
Esta es la Biblia Arcas Fernández. Hasta que todos alcancemos la unidad propia de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta que seamos hombres perfectos, hasta que alcancemos en madurez, mire, en madurez y plenitud la talla, aquí no dice medida, no que talla, la talla de Cristo, aleluya, la talla de Cristo. Yo le quiero preguntar a usted, ¿usted qué talla es? ¿De camisa, de pantalón, de zapatos? Los hombres, ¿verdad?, que tenemos hijos varones, y también las hermanas, les pasa igual con sus hijas. Pero los que tenemos hijos varones, cuando Rodrigo estaba en mi casa, de repente andaba con mis zapatos o con mis camisas. Bueno, si iba a comprar ropa, nunca compraba una camisa como esta, pero de repente necesitaba vestirse un poquito formal y elegante. ¿A dónde cree que iba? A mi closet, a sacar una camisa y una corbata mía, y mis trajes también, mis sacos. Saco, le decía yo. De repente me ponía yo los zapatos y estaban pandos para el otro lado. Ahora, pero ¿por qué se los ponía? Porque él llegó a dar mi talla. Y luego me pasó, está más alto que yo. Llegó a dar mi talla. Entonces, ¿cómo nos dimos cuenta? Porque le quedaba cabal mi ropa. Le quedaba cabal. Entonces, trasladémoslo a lo espiritual. ¿Cuántos están dando la talla de Cristo? ¿Será que le quedan los zapatos de Cristo? Uy, hermano. ¿O le quedan grandes? ¿O no le entra porque está muy patudo usted, ¿va? ¿Será que le quedan las vestiduras del Señor? Porque mire, Rebeca, ¿se acuerda de Rebeca? ¿Quién era Rebeca? ¿Ah? Ajá. Pero Rebeca tenía 2 hijos, Jacob y Esaú. ¿Y se acuerda lo que hizo un día la hermana Rebeca? ¿Qué hizo? La ropa de Esaú se las puso a Jacob. Ajá, o sea, lo disfrazó para que se presentara ante su papá. Pero le estaba poniendo las vestiduras del hermano mayor al menor. ¿Para qué? Para que se presentara delante de su padre y lo bendijera. Yo sé que ahí hay una situación muy negativa y muy fea, pero ahí hay una figura también muy bonita. Porque nuestro hermano mayor es Cristo. Y la forma en la que nosotros nos vamos a presentar delante del Padre para que Él nos bendiga es con las vestiduras de nuestro hermano mayor. El detalle es que necesitamos, para vestirnos con las vestiduras de Cristo, necesitamos dar esa medida, esa talla, ese metrón. Que cuando usted se ponga las vestiduras, no le queden grandes, ¿va? Mire, volviendo al ejemplo de los hijos que se ponen la ropa de los padres, ¿no le pasa con sus hijos chiquitos, que así nos pasaba a nosotros, que de repente andaba Rodrigo con mis zapatos, pero así la patita ve y el zapatón así, arrastrándolo? O Berenice, que se ponía los zapatos de tacón de mi esposa. Ajá. Pero es bien evidente que les quedan grandes y ridículo, ¿va, hermano? Entonces, si nosotros nos queremos vestir con las vestiduras de Cristo sin dar la talla, ay Dios, hermano, se nos ve mal. O sea, no se nos ve bien. Queremos alardear de que amamos, pero no amamos, hermano, que es parte de la vestidura de Cristo. Queremos alardear de que nos ofrendamos en la obra de Dios, pero nada que ver, así como Cristo se ofrendó. Pero el punto es que necesitamos nosotros dar esa talla.
no para la gente, no para el pastor, sino para Dios, porque Él es el que nos está midiendo constantemente. Aunque de repente mandan a un ministro a medir también, porque como nosotros estamos trabajando en la viña del Señor, ¿verdad? Y le vamos a rendir cuentas. Definitivamente uno tiene que estar midiendo también a las ovejas que el Señor le ha entregado y también a los cabros, ¿verdad? Porque en los rebaños hay ovejas y hay cabros. Así era pues en el Antiguo Testamento. Estarle midiendo, el cacho de este está más grande, ¿verdad? ¿Me está entendiendo? Ahora, si nosotros no estamos conscientes de que necesitamos dar una medida, no vamos a avanzar hacia la madurez. Y si no estamos conscientes de que el Espíritu Santo constantemente nos está midiendo, tampoco vamos a avanzar hacia la madurez. No le va a preocupar. No le va a preocupar. Entonces, mire, pues, al hablar de la medida, se dice metrón. En el griego, cuando dice hasta que todos lleguemos a la medida o la talla de la plenitud de Cristo, la medida es metrón, o la palabra es metrón. Y ahí viene la palabra metro, ¿verdad? Metrónomo y todo lo que donde se usa alguna medida. Porque metrón significa, este diccionario, se me olvidó ponerle aquí qué diccionario es, pero creo que es el diccionario Tagui. Este diccionario dice que metrón significa medida, cantidad o parte, ¿va? Una parte. Y nos da como dos formas de usarla. Es un instrumento para medir y también es una medida, ya sea una medida de capacidad o el resultado de medir. Ahora, usted sabe que hay distintas formas de medir, hermano. Depende de lo que uno va a medir. Así es la medida que usa o el metrón que usa, porque metrón significa medida. Por ejemplo, para medir aquí en una construcción, ¿qué es lo que se mide? ¿Ah? Las distancias, ¿verdad? De largo, de ancho, la altura. Entonces, son medidas, ¿cómo se le llama eso? Medidas de longitud. Ok. Cuando a usted lo suben en una báscula, ¿qué le están midiendo? Y le dicen, tiene 50 libras fuera de la voluntad de Dios. Y usted se sube, va, y ve que se va hasta arriba la cosa, se baja, esa báscula no sirve y se va. También, ¿verdad? Hay unas para medir la estatura de una vez. Y ahí se tiene que subir sin zapatos de tacón, ¿verdad? Para que no le falle la medida. Entonces, cuando decimos que le van a medir el peso, ¿cómo le llaman a esas medidas? Medidas de peso. Y ahí hay algunas cosas que se miden por el peso, no por la longitud, sino que por el peso, y a veces las dos cosas. Y luego si le van a medir algún líquido, por ejemplo, usted va a comprar leche, ¿cómo le venden la leche? ¿Por botella o por litro, por galón? ¿Y cómo se llama esa medida? De capacidad, ¿verdad? Medidas de capacidad. Y entonces en las medidas de capacidad ahí hay recipientes que ya tienen tal vez esa medida para que usted solo llegue y lo llene del líquido que quiere medir y dice, aquí hay 1 litro o aquí hay medio litro, para que me entienda un poquito, ¿verdad? O sea, hay distintas formas de medir. Entonces, Dios también nos ha dejado a nosotros distintas áreas de crecimiento o maneras de crecimiento que las podemos mirar en la mayoría de grupos de 3. Le digo la mayoría porque no todos describen un desarrollo, ¿verdad? Los grupos de 3 que aparecen en la Biblia, pero sí en la mayoría. Por ejemplo, llamados, escogidos y fieles. Está hablando de avanzar hacia la perfección. Es una forma de avanzar hacia la perfección. En la alabanza y la adoración, según Efesios capítulo
5, verso 19, aquellos que alaban al Señor cantando con salmos, himnos y cánticos espirituales. Salmos, se avanza a himnos, y el que canta himnos avanza a cánticos espirituales. Es otra forma que la Biblia deja ver de desarrollo y de crecimiento, por ponerle algunos ejemplos. Pero estamos hablando de la medida. Lo que le quiero decir pues es que usted tiene que crecer y yo también. Tenemos que avanzar hacia la madurez. Usted no se puede quedar enano. Usted sabe que eso es una enfermedad, ¿no? El enanismo es una enfermedad. Y en Levítico, no me acuerdo qué capítulo de Levítico es, capítulo 21 si no mal recuerdo, habla de los defectos que tenían los sacerdotes, y que quienes tenían esos defectos siendo sacerdotes no podían ejercer el sacerdocio, aunque por genética o por descendencia fueran sacerdotes. Y dentro de los defectos estaba el enanismo. Algún varón enano, decía, el que tenía nube en el ojo, o varón ciego, o que tenía los testículos mutilados, o ¿cómo era la palabra? Magullados. No podían ejercer el ministerio, ni el que tenía sarna, ni empeine, ni el tuerto, ni el enano. No podían ejercer el ministerio. Entonces, el quedarse uno estancado en el crecimiento y no avanzar hacia la madurez es un problema para poder ministrarle al Señor en el santuario. Es un problema que no nos deja acercarnos a la presencia de Dios para ofrecer sacrificios y ofrendas aceptables. Por eso usted y yo tenemos que crecer, hermano. O sea, hoy ser mejores que ayer. Y si por alguna razón menguamos, que recibamos por el Espíritu, pues hermano, esa reprensión que se le da a la iglesia de Éfeso, cuando le dicen arrepiéntete y ve de dónde has caído. Que Dios nos dé en su misericordia el poder arrepentirnos, porque eso solo lo da el Espíritu Santo. Que podamos estar conscientes de dónde estábamos y cómo menguamos, para que volvamos, hermano, a hacer las primeras obras, dice la palabra de Dios, las obras proto, lo que se tiene que hacer primero, pues, y que volvamos a donde estábamos, para de ahí seguir avanzando hacia la madurez. Amén. Ok, entonces yo le voy a poner aquí algunas cosas que dice la palabra de Dios respecto a las medidas. Por ejemplo, en Apocalipsis 11, 1 y 2, dice la palabra de Dios: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Esto lo está diciendo el apóstol Juan. O sea, a un apóstol se le entregó en los cielos una vara de medir. Y se me dijo, ¿está leyendo conmigo? Levántate y mide. Oiga eso, levántate y mide el templo de Dios. ¿Quién es el templo de Dios? Todos nosotros. El apóstol Pablo dice que no ignoremos que somos templo y morada del Espíritu. Entonces, usted es el templo. Entonces, ¿a quién están mandando aquí a que lo midan? A usted. O sea, si usted es templo, lo van a medir. Si no es templo, quizás no lo van a medir. ¿Me está entendiendo? ¿Se acuerda de la enseñanza que estuvimos dando hace algunas semanas sobre la evolución a templo? Que de tabernáculo hay que pasar a ser casa espiritual, y de casa espiritual hay que pasar a ser templo de Dios. Eso lo estuvimos enseñando. Entonces van a medir, según este versículo, al que ha alcanzado la estatura de templo. Pero también dice que midan el altar. ¿Dónde está el altar? Si usted es el templo, el altar está dentro. Entonces usted tiene altar. ¿Y el altar es para qué? Para ofrecer al Señor sacrificios y ofrendas. Para eso es. Ofrendas quemadas, holocaustos. Para eso es el altar. Entonces aquel que le ofrenda al Señor sacrificios, aquel que se derrama en sacrificio por el Señor, tiene altar. Se lo van a medir. Le van a medir su altar, es decir, le van a medir su adoración. Le van a medir su alabanza. Le van a medir su ofrenda. Ay, sí, hermano, hoy ofrendé
$20 yo. ¿Voy a salir bien? Pues a saber. Porque eso lo medimos nosotros, ¿va? Aquí los hermanos que van a contar, ellos miden y cuentan su ofrenda literalmente. Pero el Señor, ¿qué es lo que recibe? Pues no recibe los dólares, recibe el ofrendante y también la ofrenda. Y va a medir a los dos, ¿verdad? Pero a la hora de medirle la ofrenda, ¿qué es lo que le va a medir a usted? La actitud con la que ofrendamos, porque es adoración, pues. Y luego dice que le midan el altar y que midan a los que adoran en él, es decir, en el templo y en el altar. ¿Quién es el que adora en ese templo? Usted también. O sea, nosotros somos las tres cosas. Somos el templo, adentro de nosotros está el altar y nosotros somos el sacerdote que adora en ese templo. Amén. ¿Me está entendiendo? Entonces nos van a medir como templo. Ahí hay que estudiar las medidas del templo de Salomón, lo cual estuvimos estudiando hace algunas semanas. Lo van a medir como templo, le van a medir su altar, es decir, cómo es la adoración que presenta. Y en la adoración va la alabanza, los cánticos, la danza, el júbilo, las ofrendas económicas, las ofrendas de tiempo, el servicio que presentamos delante de Dios. Todo lo que sacrificamos en nuestra vida por el Señor, todo eso se hace a manera de ofrenda y se pone en el altar. Entonces, cuando le miden el altar, le están midiendo su forma de adorar. Y usted sabe que no adoramos solamente cantando, sino que adoramos de muchas maneras. Entonces, lo van a medir para ver si usted está avanzando hacia la madurez. Lo van a medir. Y lo tremendo es que en el verso 2 dice: pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses, que son 3 años y medio. Eso quiere decir que el atrio no lo miden. Y acuérdese que hay cristianos del atrio, son los que han avanzado menos. Hay cristianos del lugar santo, son los que han avanzado un poquito más. Y hay cristianos del lugar santísimo, que son los que han alcanzado la madurez. Entonces a los que se quedan a nivel de atrio, a esos ni siquiera los miden, porque esos ya están destinados para la tribulación. Y quién sabe que se salven en la tribulación, tal vez en el rebusco. O sea, el que no está preocupado por avanzar, pues hermano, a ese dice el Señor, pues este no le preocupa, ¿para qué lo vamos a medir? ¿Sí me está entendiendo? Es como cuando ya se vio que alguien se quedó enano y ya tiene 40 años, así déjenlo, ¿para qué lo van a estar midiendo si ya saben que no va a pasar de ahí, va? O cuando ven que en una escuela, que a algún muchacho no le interesa nada, entonces ¿para qué le van a estar haciendo exámenes? Si de todas maneras no los va a pasar. ¿Me entiende? Está fuerte la cosa, hermano. Pero es que necesitamos entender que vamos a ser medidos. Bueno, que estamos siendo medidos constantemente. Ahora mismo el Espíritu Santo nos está midiendo. Y yo le estoy poniendo ahí una medida para que usted también se la ponga. Y que cada uno de nosotros digamos: ay Dios, yo estoy bien calidad. Pobrecito ahí el Fencho. Pobrecito el Serapio, que ese Serapio, porque así somos nosotros, buenos para medir a otros. Pero a nosotros mismos nos cuesta un montón medirnos. Nos cuesta, pero nos cuesta. Entonces, avancemos, porque el tiempo está avanzando bastante. Zacarías capítulo 2, verso 1 en adelante. Alcé pues mis ojos y miré, dice el profeta Zacarías, y aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir. Lo que está diciendo Juan en Apocalipsis, ¿va? Y le dije: ¿a dónde vas? Y él me respondió: a medir a Jerusalén, para ver cuánta es su anchura y cuánta su longitud. Mire, Jerusalén, acuérdese que son por lo menos 3.
Está la Jerusalén terrenal, aquella donde caen bombazos todos los días, en el Medio Oriente. Está la Jerusalén celestial, que está en el monte de Sión, según Hebreos capítulo 12. Y entre la Jerusalén terrenal y la celestial está la Jerusalén espiritual. La Jerusalén espiritual somos nosotros. Somos nosotros. Entonces, ¿a quién dice ahí que van a medir? ¿Y quién es Jerusalén? O sea, otra vez le estoy diciendo que el Señor lo ha mandado a medir. El Señor ha mandado a que lo midan constantemente. ¿Por qué? Porque Él quiere una novia que dé la estatura del varón perfecto, la medida, esa medida de madurez. Entonces, lo mandan a medir Jerusalén. ¿Y qué le van a medir? Su anchura y su longitud. A ver si es la que el Señor ha dicho. En Apocalipsis 21:15 dice: el que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. O sea, aquí ya no solamente dice que van a medir la ciudad, dice que le van a medir también sus puertas y también los muros de la ciudad. Y si usted y yo somos Jerusalén, eso quiere decir que tienen que estar restauradas las ciudades en nosotros y restauradas las puertas de la ciudad, que son 12, y también restaurados los muros. Sigue diciendo en el verso 16 y 17: la ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios. ¿Cuántos dice? La longitud es igual que la anchura. Y cuando la midió, dice que eran 12,000 estadios. La longitud, la altura, la anchura de ella son iguales. O sea que es un cubo, hermano. 12,000 estadios de ancho, 12,000 estadios de largo y 12,000 estadios de alto. Eso es perfección. El que tenga la misma medida, pues, por todos lados. Pero 12,000, acuérdese que 12,000 es múltiplo de 12. Y 12 significa gobierno de Dios. Gobierno perfecto, gobierno de Dios. Eso quiere decir que la Jerusalén, que somos usted y yo, si estamos dando la medida que nos están exigiendo, es que estamos aceptando el gobierno de Dios en plenitud en nosotros, y que ya no hacemos lo que queremos, sino lo que el Espíritu Santo quiere. Ya no vamos donde queremos, sino no donde el Espíritu Santo quiere que vayamos. Ya no se va para la playa a la hora del culto y ni hace el cumpleaños a la hora del culto. Porque usted dice: yo tengo cita con el Señor y el Espíritu Santo me ha llamado, y como yo estoy bajo el gobierno del Señor, a mí no me domina el diablo. ¿Usted tiene el gobierno de Dios así completamente implantado en su corazón? Gloria a Dios. No hace lo que usted quiere, ¿va?, sino lo que el Señor quiere. Ah, gloria a Dios. Entonces el verso 17 dice: y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. Aleluya. Pero mire, ¿cuánto dice que eran? ¿El muro cuánto medía? 144 codos. No es que habían ahí 144 tacaños, ¿va?, no está diciendo eso, sino que esa es la medida del muro, 144. Y 144 es también múltiplo de 12. 12 por 12, ¿va? ¿Sí se sabe las tablas usted? 12 por 12, ¿cuánto da? No va a salir como aquella sobrina del apóstol, ¿va?, que le dijeron 4 por 4, carro de 12 por 12, 24, me dijo un hermano. 12 por 12, 144. Entonces dice que el muro medía 144 codos. Esto quiere decir que otra vez en el muro de la ciudad está el gobierno de Dios. O sea, qué importante, hermano, es que nos sometamos al gobierno de Dios, porque ahí vamos dando la medida de madurez.
sea, ¿qué tanto gobierna el Señor en nuestra vida? Vamos dando medida de madurez. ¿Qué tanto gobierna el Señor en usted? Está dando el ancho, y está dando el largo, y está dando la altura. Gloria a Dios. Ahora, si el que manda es uno y no el Señor, ahí sí está fregado, hermano. Por ejemplo, hoy que habían partidos de fútbol de la Eurocopa y la Copa de América, ¿cuántos dejaron de venir al culto por ver algún partido? Ay, ya me van a decir amén, va. Sí, porque algunos no se congregan cuando hay partidos, fíjese. Y yo, como ya me puedo algunos, va, le dije a uno un día, bueno, y hoy no hay partido, le digo, que viniste al culto. Ah, no, es que ahorita están empezando. Se pone bueno después de los octavos. Ah, vaya, le dije. Pero, ¿cuál es tu prioridad, pues? Pero sigamos, porque el tiempo, aquellos ya me lo están cortando. Mire, pues, en Daniel capítulo 5 midieron aquí a un bandido, porque también a los bandidos los miden. Acuérdese que este es un rey. ¿Cómo se llamaba este rey, hermano? Yo ni me acuerdo. ¿Ah? Belsasar, ¿verdad? A este rey le apareció una mano, la mano de Dios, ¿verdad? Escribiendo en la pared. Para que vea que también los bandidos ven visiones. Por eso, si alguien mira una visión, no se sienta más santo que el otro, porque puede ser como Belsasar. El Belsasar, hermano, hizo su gran fiesta y mandó a sacar los utensilios sagrados que se habían llevado a Babilonia, los cuales se ocupaban en el templo allá en Jerusalén, y en ellos se puso a beber, él con sus amigos y con mujeres ahí en su palacio, y estando en eso, vio que una mano escribía en la pared, pero el otro pensó que era la bolina, hermano. Y le hizo así, ay, estoy viendo una mano, qué barbaridad, mucho he bebido. Pero no, la mano desapareció, pero la escritura ahí quedó. Entonces, cuando le pasó la papalina, él se dio cuenta de que lo que había visto era una visión real, porque ahí estaba la escritura en la pared. Y la cosa es que nadie entendía lo que estaba escrito, porque estaba escrito en idioma divino. Entonces mandaron a llamar a Daniel para que leyera la escritura. Y entonces Daniel le dijo en el capítulo 5, verso 26, esta es la interpretación del asunto. Porque decía en la pared esas palabras, mene, mene, tekel, uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Si dice que lo contó, se lo midió, hermano. Le midió el reino. ¿Le midió el reino a quién? A ese rey que Dios había puesto ahí, porque la Biblia dice que es Dios el que quita y pone reyes. Entonces, contó Dios tu reino, contó Dios lo que estás administrando, contó Dios tu ministerio, contó Dios tu diaconía, contó Dios tu ancianato. ¿Me está entendiendo? Contó Dios tu reino y le ha puesto fin. ¿Por qué? Porque no se portaba bien el men. Porque no estaba avanzando hacia la madurez, hacia la perfección. Contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Entonces, mi hermano, también aquí nosotros le contamos el reino a usted, va, al que está de líder. Sí, ahí el apóstol evalúa cómo va desarrollándose cada área. Y dice, este fulano no funciona aquí. Este está funcionando más o menos. Este está calidad. Pero, hermano, si medimos nosotros, los que administramos la obra, pues, como ministros delegados, medimos a aquel que se le ha entregado un reino, es decir, una diaconía, pues, un área de liderazgo, ¿cuánto más el Señor? Que de Él es la obra, pues, de Él es la viña. ¿Cuánto más el Señor? Entonces sepa que Dios está contando lo que te ha dado a administrar. Te ha dado a administrar tu familia. Dios está contando también ese reino. Te ha dado a administrar una empresa, un negocio.
también está contando Dios eso, si lo estás administrando de acuerdo a la voluntad de Dios y a lo escrito en su palabra. Pero como ya dicen aquellos que se me acabó el tiempo, ¿va? Sigamos con el verso 27. Tekel. ¿Qué significaba tekel? Pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. O sea, Dios le midió el reino, le midió su administración, le midió su función como rey, le midió la gestión que él estaba llevando a cabo como líder de aquella nación y le puso fin. Y ahora dice que también lo pesó al rey en balanza, y no en una balanza para ver cuántas libras tenía de más, hermano, sino que una balanza espiritual, en una balanza del espíritu. La Biblia dice que Dios pesa los espíritus. Así dice la palabra de Dios, que Dios pesa los espíritus. Entonces yo le pregunto, ¿y cómo se pesa un espíritu, hermano? Usted va al doctor o se sube en una báscula, pesan el cuerpo, pero habría que pesar el alma y pesar el espíritu. Y ahí lo estamos midiendo, porque el peso es una medida. Y aquí solo dice que fue hallado falto. O sea, este no estaba pasado de libra, hermano, sino que le faltaba al pobre. O sea que se había preocupado por engordarse físicamente, pero su espíritu, su alma, estaban languideciendo, estaban flaquísimos, no daban el peso adecuado. Y usted y yo necesitamos dar ese peso. Dios nos está pesando constantemente, nos sube a la balanza, hermano, y de repente uno sale allí medio atravesado, ¿va? El verso 28, Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. O sea, en base a las dos medidas anteriores, Dios determinó que ese reino se lo iban a quitar a aquel, y que lo iban a romper, y que se lo iban a dar a sus enemigos, que eran los medos y los persas. Y ahí terminó el reino de Babilonia, o el imperio babilónico, y comenzó el imperio medo-persa, a partir de los errores que cometió este rey, el rey Belsasar. Entonces, hermano, ay, que Dios nos ayude, va. Que el Señor nos ayude, porque dar la estatura de Cristo no está tan fácil. Esa es la medida de madurez. Ni siquiera dice la madurez de Jesús, que sería el hombre, el ungido, sino la de Cristo, que es el resucitado, el eterno, el que era el verbo desde el principio, desde antes de la creación. Esa talla es la que hay que dar, esa medida de madurez, esa medida de perfección es la que necesitamos dar. Y claro, ¿verdad? Está difícil, no está fácil, pero la Biblia dice que no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. O sea, si lo traducimos un poquito a un lenguaje más popular, no depende, la cosa no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. ¿De quién? Del que corre y del que quiere. Dios va a tener misericordia de nosotros. Y la Biblia dice que aquel que comenzó en nosotros la buena obra, la va a llevar a nivel teleios, la va a llevar a la madurez, la va a perfeccionar, dice la palabra de Dios. El que comenzó la buena obra en nosotros. Entonces, si Jesús, nuestro Señor Jesucristo, ha comenzado una obra en nuestra vida, pues hermano, Él va a terminar esa obra. Lo que tenemos que hacer es disponernos para Él y querer, anhelar avanzar hacia la perfección, avanzar hacia la madurez. Y es entonces cuando el Señor va a venir y nos va a ayudar y nos va a dar lo necesario para avanzar hacia la madurez. En ese avance tiene que ver mucho que ver la dieta espiritual, la comida pues espiritual, que nos sustentemos constantemente del pan vivo que descendió del cielo, que es la palabra preciosa del Señor, que nos sustentemos con miel de la peña. La miel es la revelación, es la palabra revelada, que
comamos también mantequilla. Eso decía el profeta Isaías, que tenía que comer el Señor mantequilla y miel, ¿va? Hasta que aprenda a discernir entre lo bueno y lo malo. Entonces la mantequilla es doctrina, pero un poquito más allá de la doctrina básica. Es agarrar la doctrina básica, que es la leche, y batirla. Cuando baten la leche y la dejan reposar, ahí sale la mantequilla, ¿no? ¿Me está entendiendo? Entonces, si esa dieta, comiendo el pan Zoe, el pan de vida, y la verdadera bebida, que es el vino, figura de la sangre de Cristo, pero también figura de la palabra, hermano, usted y yo vamos a ir madurando, vamos a ir avanzando hacia la madurez. Por eso tenemos que amar la palabra del Señor, porque es lo que nos va a nutrir en el espíritu, pues, y en el alma, para poder avanzar. De nada sirve que usted tenga una dieta sana físicamente. Bueno, sí le puede servir físicamente, pero eso solo es para la vida en esta tierra, para que le quede bueno el pantalón de la esperanza. Solo para eso, ¿va? ¿Sí sabe cuál es el pantalón de la esperanza, va? No el de la hermana Esperanza. O sea, que dicen que las hermanas todas guardan su pantaloncito de cuando tenían 20 años y lo miran con ojos de tristeza. Algún día me va a quedar. Entonces la dieta física balanceada y sana le va a servir solo para eso, pero en el espíritu no le va a servir mucho. Ahí lo que necesitamos es palabra preciosa del Señor, palabra de Dios, y eso nos va a hacer avanzar hacia la madurez, nos va a hacer madurar, nos va a hacer crecer. Bueno, dejémoslo hasta ahí, pues, porque ya se acabó el tiempo, y ahí continuamos otro día, porque lo otro que tenemos que hablar es de esto, pero necesito por lo menos otros 45 minutos para que hablemos del pensamiento maduro, el pensamiento teleios. Pero como usted tiene hambre, lo vamos a dejar hasta ahí. Póngase de pie, por favor, y vamos a orar. Vamos a pedirle a nuestro Dios que nos ayude para que podamos avanzar hacia la madurez y poder dar la medida de madurez que nos exige la palabra de Dios, la talla de Cristo. Amén. No hemos predicado un tema de evangelismo, pero si hubiese alguien que necesite recibir a Jesús esta mañana, el Señor le llama y el Señor le da una oportunidad hoy de acercarse al trono de su gracia. Si hubiese alguien que quiera aceptar a Cristo o reconciliarse con el Señor, este es el tiempo perfecto de Dios para su vida. Si no, pues hablemos con el Señor. Y mídase usted, hermano. Midámonos cada uno de nosotros. Si ya le llegamos a los talones a Cristo, si ya le llegamos a los talones, es porque se tira a los pies del Señor, ¿va? Si le llegamos a las rodillas, es porque somos buenos para orar. Si le llegamos a los lomos, es porque estamos siendo ya sus hijos. Si le llegamos a la altura del pecho, es porque, como Juan, nos recostamos en el pecho del Maestro. Tenemos una intimidad muy cercana ya con Él. Mídase usted y dígale: Señor, así me siento. No sé cómo tú me ves. No sé cuál es el testimonio tuyo acerca de mí. Yo me siento de esta manera. Ayúdame, Señor, a desarrollar lo que me hace falta para dar la medida que tú quieres.
otro como él en la tierra, varón perfecto, justo, recto. Ese era el testimonio de Dios acerca de Job. Entonces, ¿cuál será la opinión que Dios tiene de nosotros? Es la medida que Él ha hecho, la evaluación que Él nos ha hecho. Entonces, pongámonos hoy ante esa medida. Es como cuando usted va a medirse y le ponen una regla ahí, con toda la medida, y usted se ponga para ver hasta dónde llega. Que nos pongamos hoy a la par de nuestro Señor Jesucristo para ver hasta dónde llegamos. Ser, Señor, como tú, alcanzar tu talla, alcanzar tu estatura, alcanzar tu medida. Tu palabra dice que cuando tú te manifiestes, también nosotros nos manifestaremos y que te veremos porque seremos tal como tú eres. Ayúdanos, Señor amado, para poder evolucionar, para poder crecer, para poder, Señor eterno, llegar a la madurez, a la perfección. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Ayúdanos a cada uno de nosotros, Señor, y
que todo aquello que nos haga falta, tú traigas revelación a nuestra vida para poder trabajar en ello. Y como se le dijo a Timoteo, ocuparnos en nuestra salvación. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Espíritu Santo, sella tus palabras en nuestros corazones y que tu palabra produzca fruto en cada uno de nosotros. Despídenos en paz y lleva con bien a cada uno hasta su casa. Amén, amén y amén. Gloria a Dios.